1969. No comenzó todo con un cuerpo, sino con una carta. Varios periódicos de California recibieron mensajes de alguien que aseguraba haber matado a varias personas. Estas cartas no solo eran confesiones, venían acompañadas de códigos y acertijos que, hasta el día de hoy, muchos no han podido ser descifrados. Pero este sujeto no solo quería admitir lo que hacía, quería jugar, quería provocar, quería mantenerse presente, porque quien se hacía llamar asesino del Zodíaco prometió que iba a continuar y lo cumplió. Estás escuchando Testigos de lo Macabro, yo soy Luis David Ortega y este es el episodio número 20, la primera parte de una historia que es tan extensa que he decidido dividirla en dos capítulos, donde el asesino no solo mataba a sus víctimas, sino que controlaba lo que todos querían saber y llevaba a todos sus perseguidores exactamente a donde él los quería. Pero empecemos por el principio. Para cuando estas cartas llegaron a los periódicos, esto ya había empezado. La noche del 24 de diciembre de 1968, en Benicia, California, en un lugar conocido como Blue Rock Springs, una zona apartada frecuentada por parejas jóvenes que buscaban privacidad lejos de la ciudad, Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, se encontraban dentro de su auto. Se conocían de la escuela. Era una cita como cualquier otra, nada fuera de lo normal. El lugar era oscuro, silencioso, prácticamente aislado, sin muchas luces, sin gente, un sitio donde podías sentirte tranquilo, pero también un lugar en el que te encontrabas completamente vulnerable. En algún momento de la noche, otro vehículo apareció. Se trataba de un sedán oscuro. Se acercó lentamente y se estacionó cerca de ellos. Al principio no parecía nada extraño, pero el coche no se iba, solo permanecía ahí, en silencio, como esperando. Después de unos momentos, el conductor bajó del vehículo, no corrió, no dudó, caminó directamente hacia el auto, con una calma que después llamaría la atención de los investigadores. No hubo palabras, no hubo advertencia, solo levantó el arma y disparó. El primer tiro impactó a David Faraday en la cabeza, matándolo prácticamente al instante. Todo pasó en segundos, sin tiempo para reaccionar, sin tiempo para entender qué estaba ocurriendo. Dentro del coche, el caos comenzó inmediatamente. Betty Lou Jensen intentó escapar, abrió la puerta y salió corriendo, desesperada, pero no llegó lejos. El atacante volvió a disparar. Las balas la alcanzaron por la espalda, haciéndola caer a pocos metros del vehículo. Y aún así, no se detuvo. Según la evidencia, el atacante disparó un total de 5 veces, asegurándose de que ninguno de ellos dos sobreviviera. Después de los disparos, el silencio regresó. No hubo gritos, no hubo persecución y el atacante no tuvo prisa. Este simplemente se retiró con la misma calma con la que había llegado. Lo más desconcertante es que no había un motivo claro. No hubo robo, no hubo señales de pelea, no parecía un ataque personal. Todo indicaba que había sido un ataque completamente deliberado, frío, calculado. Horas más tarde, alrededor de la 1:30 de la madrugada, otros jóvenes pasaron por la zona. Notaron el vehículo, inmóvil en la oscuridad. Al acercarse, descubrieron la escena. David dentro del auto y Betty Lou a varios metros del auto.
tendida sobre el suelo. La policía llegó poco después y comenzó a procesar la escena. Encontraron casquillos de bala de calibre 22, pero nada más que pudiera resultar útil. Ninguna pista clara, ninguna identidad, solo preguntas. Algunos testimonios coincidían en algo, la descripción que les di previamente del sedán. Un coche oscuro había sido visto en la zona poco antes de los disparos merodeando, pero pues realmente no resultaba suficiente como para resultar o esclarecer una pista, valga la redundancia, esclarecedora. Todo parecía un ataque aislado, un crimen más en un pueblo pequeño sin ningún tipo de explicación, pero no lo era. Después de aquel primer ataque, el caso pareció enfriarse. Durante meses no hubo más asesinatos, no hubo pistas y poco a poco todo comenzaría a olvidarse. Pero para la noche del 4 de julio de 1969, aproximadamente unos 6 meses después, todo cambiaría. Esta vez la víctima sería una chica llamada Darlene Ferrin, de 22 años. Una joven conocida por su carácter extrovertido, siempre rodeada de gente, siempre el centro de atención. Pero sucede que, en las semanas previas a su muerte, algo ya no estaba bien. Todo comenzó en una fiesta, en su propia casa. Entre los invitados había un hombre que nadie conocía. No había sido invitado, y aún así, este individuo se encontraba ahí. Durante toda la noche se mantuvo observando, a distancia, haciendo comentarios extraños, acercándose más de lo necesario específicamente a Darlene. Era una persona que la estaba acosando, pero en ese momento nadie pareció darle importancia o la importancia debida. Pero después, ya cuando ocurre todo lo que ocurre, varias personas recordarían su comportamiento y lo comenzarían a asociar con los hechos que pasarían más adelante. En los días siguientes, ese patrón de acoso continuó. Un desconocido comenzó a aparecer en el lugar donde Darlene trabajaba como camarera, un pequeño restaurante de la localidad. Insistía en hablar con ella, le hacía preguntas personales, dejaba mensajes. Era cada vez más insistente. Cada vez resultaba más incómoda su presencia. Lo que al inicio parecía extraño, empezó a volverse más inquietante. Después vinieron llamadas extrañas, difíciles de rastrear, que dejaban una sensación clara. Alguien estaba observando y siguiendo todos los pasos de Darlene. También tengamos en cuenta que cómo consiguió su número de teléfono. Incluso la niñera de la hija de Darlene, ya que Darlene tenía una niña pequeña, declaró haber visto a un hombre merodeando cerca de la casa de Darlene días antes del ataque. Pero aún así, nadie pudiera haber imaginado lo que iba a pasar a continuación. La noche del 4 de julio de 1969, Darlene salió a celebrar con Michael Magau, de 19 años. Después de ver los fuegos artificiales, se dirigieron a una zona apartada en Blue Rock Springs Park, un lugar similar al del primer ataque, oscuro, aislado, privado, pero, para desgracia de ellos, lejos de todo. Una vez que llegaron a este lugar, estacionaron el coche, pero el problema era que no estaban solos. Un sedán oscuro comenzó a seguirlos, el mismo tipo de vehículo descrito meses atrás con el primer ataque. Se acercó lentamente hasta quedar cerca de ellos. Michael notó algo extraño, pero
no tuvo ni siquiera tiempo de reaccionar. El coche se detuvo y el conductor bajó. Llevaba una de esas linternas superpotentes y comenzó a iluminar el interior del vehículo, como si quisiera verlos bien. Michael intentó hablar, pero no sirvió de nada. El atacante simplemente levantó el arma nuevamente y disparó. El primer impacto fue contra Darlene, directo en la espalda. Cayó gravemente herida en el asiento. Michael entró en pánico, gritó, intentó moverse, pero el atacante no se inmutó y simplemente continuó disparando. Las balas alcanzaron a Michael en el abdomen, en el brazo, en el cuello. Todo ocurrió en tan solo unos segundos. Darlene obviamente también recibió varios disparos, uno de ellos siendo mortal. Una vez que ambas víctimas parecieron haber sido abatidas, el atacante se alejó unos cuantos pasos. Prácticamente para él el trabajo ya estaba terminado. Pero no, Michael seguía con vida, logró incorporarse brevemente en el asiento del vehículo y comenzó a gritar. El hombre se detuvo porque lo escuchó, regresó y volvió a disparar. Asegurándose de que ninguno sobreviviera, le dio un tiro más a Michael y otro tiro más a Darlene. Después simplemente se fue, sin prisa, sin nervios, con una calma de como si nada hubiera ocurrido. Minutos después, la policía fue alertada. Al llegar a la escena, encontraron a Michael gravemente herido, apenas consciente, cubierto de sangre. Aún así, logró hablar. Describió a su atacante como un hombre blanco, de aproximadamente unos 20 y tantos a 30 y tantos años. De hecho, menciona que lo describió algo así como que en lo último de sus 28, 29, 27 a los inicios de sus 30, 31, 32. Complexión media, con una expresión completamente fría, sin emoción. Darlene fue trasladada al hospital junto con Michael, pero ella no sobrevivió. Él, en cambio, sí vivió, y su testimonio resultaría clave para todos los datos que hoy conocemos sobre este individuo que es el asesino del Zodíaco. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente lo cambiaría todo. A las 12:50 de la madrugada, una llamada llegó al departamento de policía del condado de Napa. Fue contestada por una recepcionista de nombre Stephanie Jones. Al otro lado de la línea había una voz calmada, sin prisa. Era el asesino. Quiero reportar un par de asesinatos. Yo soy el Zodíaco. La voz continuó describiendo el ataque, confirmando detalles, incluso haciendo referencia al primer crimen, como si estuviera reclamando y adjudicándose todo. El asesino no huía, no se estaba ocultando, estaba incluso presumiendo. El asesino exigió que lo publicaran, que lo dijeran en las noticias, quería que la gente lo escuchara. Y, antes de que se pudiera rastrear la llamada, el asesino colgó. La llamada habría sido hecha desde un teléfono público. Sin embargo, no existía forma de ubicarlo, debido a esto mismo. Pero ya no importaba, porque esta sería la primera vez en que este asesino se presentaría con el nombre que ahora se ha convertido en algo icónico, incluso ya tanto de la historia como de la misma cultura pop. Ha sido muy influyente esta historia y su nombre era Zodíaco.
Y, como si no fuese suficiente, horas antes, ese mismo día, los padres de Darlene habían recibido una llamada. Una voz al otro lado de la línea dijo: tu hija está muerta. Lo hice. Me gustó. No era solo un asesino, era un individuo que disfrutaba del miedo que provocaba, disfrutaba del dolor que infligía y, sobre todo, disfrutaba de que todos supieran quién era y lo que estaba haciendo. Y este sería solo el inicio de esa espiral de quererse autoproclamar como una leyenda oscura en la comunidad, ya que después, como lo iremos viendo, empezaría a hacer de todo para que su narrativa se volviera más y más y más grande y más aterradora. Entonces, cuando parecía que todo empezaba a tomar forma y la policía apenas comenzaba a entender lo que estaba pasando y, sobre todo, que estaban lidiando con nada más y nada menos que un asesino en serie, el caso dio un giro completamente distinto. El 31 de julio de 1969, tres de los periódicos más importantes del área de San Francisco recibieron algo inesperado. El San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Oakland Tribune recibieron casi al mismo tiempo tres cartas, que eran las que les mencionaba al principio de este episodio. No eran cartas normales, eran de el Zodiaco. El mismo hombre que había atacado en Blue Rock Springs ahora estaba escribiendo. Las cartas habían sido enviadas por correo y, al llegar a las redacciones, causaron confusión, curiosidad y muy pronto, obviamente, pánico. Porque no eran simples mensajes, eran una declaración. Desde la primera línea, el autor dejaba en claro algo. Él era el responsable. En cada carta se atribuía los asesinatos de Betty Lou Jensen y David Faraday. Y, obviamente también, el ataque más reciente contra Darlene Ferrin y Michael Mageau. No solo lo decía, sino que también tenía manera de demostrar que no estaba siendo un charlatán. Incluía detalles que no habían sido revelados al público. Hablaba del arma con que había perpetrado los crímenes, una calibre 22. Describía la posición en que había dejado a los cuerpos, la forma en que habían sido encontrados, los ángulos incluso de los disparos, cosas que solo una persona podía saber: el asesino. Pero eso no era lo más inquietante de estas misivas. Cada uno de los periódicos había recibido solo una parte del mensaje, un tercio. Cuando se unían, las tres cartas formaban algo más grande y más aterrador, además de ser lo que hace tan icónico este caso: un código. Un cifrado compuesto por 340 caracteres, organizado en una cuadrícula, lleno de símbolos extraños, letras, patrones que no tenían ningún tipo de sentido. Hoy en día a este cifrado se le conoce como el Z340, evidentemente por Zodiac, y 340 caracteres. En ese momento era completamente indescifrable y no estaba ahí por casualidad. Era un reto. En las cartas, el autor hacía exigencias claras. Quería su mensaje y el código fueran publicados en primera plana, no una sección secundaria, no en una nota pequeña. Él quería las cartas en la portada de la próxima publicación de los tres periódicos.
Incluso tanto fue así que en sus cartas dijo: si no lo hacen, lo haré yo mismo. También prometía algo más. Si alguien lograba descifrar el código, el asesino revelaría su identidad, su nombre, quién era realmente. Pero no antes, porque, como ya lo comenté previamente y lo vamos a seguir viendo más adelante, todo esto para él no era más que un juego en el que él estaba en control y en el que él dictaminaba las reglas. Pero la parte más perturbadora no fue el código ni sus exigencias, fue una amenaza, ya que en estas misivas el asesino dictaminaba que si sus cartas no eran publicadas en primera plana, mataría a más personas. Y no solo mataría más, sino que comenzaría a matar niños. No era solo un asesino. Ahora estaba intentando manipular a toda una ciudad, a la prensa, a la policía y a la gente. Y, por primera vez, dejaría una firma. Un símbolo que también se convertiría en una de las partes más icónicas de este caso. Se trataba de un círculo con una cruz en el centro. Simple, claro e imposible de ignorar. Parecía una mira o un objetivo, pero al final del día era su forma de decir: estoy aquí y no pueden detenerme. De los 3 periódicos, solo uno decidió obedecer completamente sus exigencias. El San Francisco Chronicle sería el único de los 3 diarios que publicaría el mensaje en primera plana tal y como el asesino lo había solicitado, junto con el código. Los otros periódicos, que eran el Examiner y el Tribune, optaron por colocarlo en secciones mucho menos visibles, dándole exactamente lo que el asesino solicitaba, pero ligeramente rebajado. En su momento, esto generaría un debate inmediato. ¿Estaban ayudando al asesino, dándole exactamente lo que quería, o era esto necesario para detenerlo? Mientras tanto, obviamente con la publicación de los periódicos, el código empezaría a circular, no solo entre la policía, sino que también llegaría a la vista de periodistas, expertos y obviamente el público común de los periódicos. Todos querían descifrarlo. Se convirtió incluso en un reto nacional. El asesino ya estaba teniendo lo que quería, que era, pues básicamente, la atención de todo mundo. Pero pasaban los días y nadie lograba entenderlo. La policía, por su parte, empezó a ver algo más. No se trataba simplemente de un asesino, sino que comenzaron a conjeturar que se trataba de alguien que necesitaba atención y alguien que disfrutaba el control, el miedo, el juego, como ya lo comentamos. Así que empezaron a reformularse una nueva estrategia. Si el asesino necesitaba atención, quizá también podía cometer errores. Así que la estrategia que tomaron las autoridades fue empezar a cederle un poco esa atención para ver si el asesino revelaba cosas que lo pudieran llevar a su captura. Pero esto fue pues infructífero, ya que después de las cartas de julio, el caso no se detuvo, pero tampoco avanzaba. La policía seguía investigando, se siguió intentando descifrar el código buscando cualquier pista que llevara a su captura, pero no logró encontrarse nada claro. El Z-340 siguió sin resolverse y el asesino parecía haber desaparecido, pero no fue así. Solo estaba esperando. El 4 de agosto de 1969, una carta nueva llegó al San Francisco Chronicle.
Esta vez no era tan ambigua y no era un juego a medias, era mucho más directa. Esta es la famosa carta que se bautizó por cómo iniciaba como "This is the Zodiac speaking". La carta fue recibida por el periodista Paul Avery, quien ya seguía el caso de cerca y que de hecho después se convertiría en un personaje muy clave y muy importante para toda esta trama. Y desde la primera línea, el mensaje dejaba algo claro, que obviamente el asesino seguía ahí y que los estaba observando. Esta carta solamente denotaba que él seguía teniendo el control total de la situación. En esta ocasión, no solo se atribuía los crímenes, sino que empezó a revelar detalles más específicos y más personales de sus crímenes. Hablaba de cómo observaba a sus víctimas, de cómo elegía el mejor momento, de cómo se acercaba. Esta carta dejaba claro que el Zodíaco no se trataba de un psicópata impulsivo y caótico. De hecho, todo lo contrario, era extremadamente metódico. Pero había algo más en esa carta, algo que llamaría la atención de todos. La carta estaba plagada de errores de ortografía, de gramática, palabras mal escritas y frases mal construidas. A simple vista parecía algo torpe, pero las autoridades y los detectives empezarían a sospechar que no era para nada torpe, sino que se trataba de algo completamente deliberado, ya que teorizaban que alguien tan inteligente y con tanta habilidad para manipular y maquinar planes a su favor no podía tener errores tan simples o tan evidentes. Palabras como slow, en lugar de also, que recordemos que estas cartas son obviamente en inglés, also de también, repeticiones como de, uso extraño de mayúsculas, puntuación inconsistente, todo parecía totalmente intencionado, como si estuviera jugando con los investigadores, incluso al momento de hacer algo tan simple como escribir. Otros teorizaban que se trataba de otro tipo de código o cifrado esperando a ser descubierto. No le importaba escribir bien, le importaba que lo leyeran. Muchos investigadores comenzaron a notar algo. Eso también era parte del juego. Una firma, una forma de burlarse y de demostrar que no seguía reglas ni siquiera en el lenguaje. Esta es otra de las teorías que se tenía. Mientras tanto, el verdadero problema seguía sin resolverse: el código de las 3 cartas previas. El cifrado, que había sido enviado en 3 partes, seguía sin poder descifrarse. Expertos, policías, aficionados, nadie lograba entender y dar respuesta a lo que el asesino quería plantear en estas misivas. Todo se convirtió en una obsesión a nivel país, hasta que, meses después, en diciembre de ese mismo año 1969, ocurriría algo bastante inesperado. No fue la policía, no fueron expertos, fue una pareja de casados común. En diciembre de 1969, Donald y Betty Harden, ciudadanos de Vallejo, sin formación profesional en criptografía, que, como una manera de divertirse, decidieron intentarlo por su cuenta. Y después de días de pruebas y de errores, lograron algo que nadie más había podido. La pareja logró descifrar el mensaje.
y lo que encontraron fue peor de lo que se esperaba. El Zodíaco no solo volvía a confirmar los asesinatos, sino que también explicaba cómo veía a sus víctimas. Para mí, no son humanos. Son como esclavos que me servirán en otra vida. Esto ya no era solo violencia, era una forma de pensar de esta persona totalmente retorcida. En el mensaje también aparecía otra idea, una que se repetiría constantemente y que incluso llevaría a las teorías que veremos más adelante en el siguiente capítulo a ver quiénes eran los sospechosos de esta historia, quiénes eran los sospechosos de haber sido el asesino. El concepto de la cacería. Voy a continuar cazando. El hombre es el animal más peligroso de todos. Esto llevó a teorizar que se tratase de un cazador que se había aburrido, por así decirlo, de las presas comunes y convencionales como lo serían pues los animales, ¿no? Venados, etc. El Zodíaco no se veía a sí mismo como un criminal, se veía como un cazador y a todos los demás como presas. No quería que lo atraparan, quería que lo persiguieran, porque mientras lo hacían, él seguía jugando, manipulando, maquinando. Para este punto, los investigadores comenzaron a entender algo que cambiaría la forma en la que veían el caso. Esto no era solo una serie de asesinatos, era un juego psicológico. Cada carta, cada pequeño error o supuesto error, cada símbolo, cada código estaba diseñado para una única cosa: mantener el control y manipular a favor del asesino. Y entonces, cuando la atención estaba completamente centrada en las cartas y en los códigos, además de en el juego mental, el Zodíaco volvió a hacer algo que cambiaría esta historia por completo. Uno de sus crímenes más crudos. El Zodíaco volvió a atacar. El 27 de septiembre de 1969, alrededor de las 6:30 de la tarde, un lugar conocido como Lake Berryessa, en el condado de Napa, una pareja disfrutaba del día sin saber que los estaban observando. Las víctimas se trataba de Brian Hartnell y su pareja Cecilia Shepard. Habían ido ahí buscando tranquilidad, un lugar apartado, lejos del ruido, como tantas otras parejas antes que ellos. Pero ese lugar ya no era seguro. En algún momento Cecilia notó algo, un hombre a la distancia observándolos. Al principio no le dieron importancia. El hombre no parecía hacer nada extraño, simplemente estaba ahí. Pero poco a poco ese hombre comenzó a acercarse y entonces lo vieron bien, y este sería otro de los momentos claves, otro de los momentos que marcarían un antes y un después en esta historia, ya que existen pues muchas teorías de cómo es que este hombre se veía, y la descripción que dieron es la siguiente. Llevaba una capucha negra cubriendo completamente su rostro, gafas oscuras y en el pecho un símbolo que ya hemos descrito. Un círculo con una cruz en el centro. Era él.
El hombre se acercó con calma, sin prisa, y comenzó a hablar. No gritaba, no parecía nervioso. Al contrario, estaba completamente tranquilo. En este crimen en específico fue el único en el que se sabe que el asesino interactuó con sus víctimas. Habló con ellos, les dijo que era un convicto fugitivo recién fugado de prisión. Les dijo que necesitaba dinero y que solo quería escapar. Era una historia improvisada, pero lo suficientemente creíble para mantenerlos dudando. Pero entonces la situación cambió. Les pidió algo más, que se ataran entre ellos. Brian y Cecilia obviamente dudaron, pero ya se encontraban aterrados para ese punto. Obviamente sabían que algo no estaba bien. El zodiaco le dio soga a Cecilia y le ordenó que atara a Brian. Con manos temblorosas, ella comenzó a hacerlo, pasando la cuerda alrededor de las muñecas de su pareja, apretando sin saber si hacerlo bien o dejarle una manera de soltarse. Cuando Cecilia terminó de amarrar a Brian, el zodiaco se acercó, revisó el nudo y, sin decir nada, simplemente ajustó la cuerda. Más fuerte. Después, fue él quien ató a Cecilia con calma, con precisión, y luego les ordenó que se recostaran en el suelo, pecho tierra uno junto a otro. Y durante unos segundos parecía no saber qué hacer. No hizo nada, solo los observó. Pero una vez que se decidió a continuar, esta vez no sacó un arma de fuego, sacó un cuchillo. En este momento decidió cambiar su clásico modus operandi de disparo a algo más personal. Lo que siguió fue un ataque brutal. El zodiaco comenzó a asestarles golpes con el cuchillo repetidamente, una y otra vez, sin prisa, sin perder el control. Brian, Cecilia, completamente indefensos, no podían hacer nada. Después del ataque, el zodiaco simplemente se levantó. Nuevamente, y como ya es característico de este criminal, no corrió, no entró en pánico, se fue caminando con toda la calma del mundo, como si nada hubiera pasado. Pero, obviamente, esta historia no termina en ese punto. A pesar de las heridas, Brian seguía consciente. Logró, poco a poco, y con la ayuda de Cecilia, liberarse de las ataduras. Se arrastró, dejando un largo rastro de sangre, intentando llegar a la carretera. En ese momento, un bote pasó cerca. Las personas a bordo notaron algo extraño, pero decidieron no acercarse de inmediato. Siguieron su camino y, en cambio, en lugar de intentar ayudar ellos, buscaron ayuda de alguien más capacitado. Mientras tanto, Brian siguió arrastrándose y avanzando, metro por metro, con el cuerpo completamente destrozado, hasta que finalmente logró llegar a la carretera. Un automóvil que pasaba por ahí, al ver la escena, se detuvo de inmediato. El conductor bajó, entendió rápidamente lo que estaba pasando y pidió ayuda. Fue gracias a esta intervención que los servicios de emergencia llegaron. Brian fue trasladado con vida. Cecilia obviamente también fue llevada al hospital, pero días después no logró sobrevivir a sus heridas.
Poco después de este ataque, y me refiero a tan solo unos cuantos minutos después, el Zodiaco hizo lo que ya se estaba volviendo parte de su patrón. A las 7:40 de la noche, la policía recibiría una llamada. La llamada entró y una voz tranquila, sin prisa, dijo: acabo de matar a un par de personas. Yo soy el que están buscando. Voy a continuar matando. Cuando la policía rastreó esta llamada, ya era tarde. Había desaparecido nuevamente, pero esta vez dejó otra cosa atrás. En el coche de las víctimas, los detectives encontraron un perturbador mensaje escrito de su puño y letra. En la puerta decía: yo soy el Zodiaco. I am the Zodiac. Y debajo, fechas. Lo perturbador es que estas fechas correspondían a las fechas de sus crímenes anteriores. Esta vez incluiría la del asesinato que acababa de cometer, como si en la puerta del coche de sus víctimas, en modo de burla, estuviera llevando un registro firmado con el mismo símbolo que ya conocemos. Días después, y para finalizar con esta primera parte, el caso tomó otra forma. Como ya conté, Brian logró sobrevivir y más adelante lograría testificar. Y, con las descripciones de Brian y de otros testigos, se creó el retrato hablado del asesino, en el que se mostraría con su disfraz. Más adelante existió otro retrato hablado de un supuesto avistamiento en el que se le veía sin su traje ya de su cara, pero de ese hablaremos en el siguiente episodio. En este primer retrato hablado sale la imagen que incluso sería como la más icónica de este caso, o una de las más icónicas, ya que son dos, en la que aparecería con su disfraz. Como comenté previamente, ¿en qué consistía su disfraz? Su disfraz se trataba simplemente de un saco tejido a mano o una capucha tejida a mano que tapaba la totalidad de su cara. Por encima de los agujeros en que deberían estar los ojos sobresalían un par de gafas oscuras, y sobre el pecho, como si de un retorcido superhéroe se tratase, llevaba nada más y nada menos que su propio emblema. Y básicamente esa era la descripción que dio Brian y otros testigos en el momento de su ataque. Este ataque se convertiría en el más crudo de El Zodiaco, debido a la diferencia con lo impersonal que resultaban sus golpes previos, ya que este no era así. En este buscó causar el mayor daño psicológico y miedo, ya no tan solo a las víctimas, sino también a la comunidad. Detalles como que en este caso usara un cuchillo, un método que definitivamente denota una mayor violencia y sangre fría, y además que se tomara el tiempo de caracterizar a su leyenda, son prueba de que quería convertirse en un pánico total para la comunidad. Una suerte de hombre del saco en la vida real que solo era capaz de transmitir un mensaje que veremos más a detalle en la segunda parte de esta historia, y es que nadie iba a saber nunca quién soy y, sobre todo, nadie está a salvo.